Marcelo, cuando hablamos de Lepanto, usted al principio de todo el libro empieza hablando de la primera invasión islámica. ¿Por qué tenemos que ir allí para Mira, entender Luis, Lepanto? es decir, no se puede entender Lepanto sin entender el proceso anterior. Ujú. El proceso anterior. ¿Cuál es ese proceso anterior dentro del cual está Lepanto? El proceso anterior es el proceso de invasión del Islam a la cristiandad oriental. Entonces, si nosotros no entendemos ese proceso de invasión del Islam a la cristiandad occidental, no entendemos nada. Ese proceso fue manejado y conducido por los árabes, ¿no es cierto? Nosotros hoy, cualquier persona que vos encontrás por la calle, en Madrid, en Barcelona, en Almuñécar, donde vos quieras, las personas se han olvidado que la cristiandad donde nace no es en Occidente. La cristiandad nace en Oriente, por la sencilla razón que los 12 discípulos salen caminando. Y si vos caminás, convertís primero lo que está más cerca. Entonces, ¿dónde había más cristianos? Bueno, había más cristianos y eran una población absolutamente cristiana, lo que hoy es Palestina, Irak, Israel, Egipto, está Argelia, Túnez, Marruecos e incluso Mauritania. Es decir, nosotros olvidamos que Santa Mónica, la mamá de San Agustín, como San Agustín mismo nació en Argelia. Y olvidamos que en Libia se hablaba griego, y olvidamos que en Egipto se hablaba copto, la antigua lengua de los egipcios, porque el pueblo originario de Egipto son los coptos, y se hablaba griego en Alejandría, y era una sociedad al 99% cristiana, pero no es que vino una hermanita de la caridad, tocó la puerta así y dijo, vengo a traer, se entiende el Corán. No, vinieron las cimitarras del califa Omar, que es quien conquista Egipto. Y nos olvidamos que el corazón de San Marco el Evangelista, estaba en Alejandría, que para salvar la profanación de su corazón, los venecianos lo rescataron y lo llevaron a Venecia, y por eso la plaza de Venecia tiene leones, porque San Marco se representaba con los leones, porque ahí está el corazón de San Marco. Es decir, nos olvidamos que la cristiandad oriental fue barrida completamente. Entonces, no podemos entender Lepanto sin esta primera invasión, porque si la primera invasión de la cristiandad fue conducida, ¿no es cierto?, por los árabes, la segunda invasión va a ser conducida por los turcos otomanos. Pero para entender esta segunda invasión hay que entender la primera, porque si no, no se puede. Y no fue, se entiende, como te repito, las hermanitas de la caridad tocando las puertas. Fueron las cimitarras árabes. Ujú. Antes de Lepanto, España y Francia también tuvieron que parar en Covadonga y en Poitiers, ¿no? Bueno, al mundo árabe. Bueno, la primera gran invasión, ¿no es cierto?, árabe conducida por el Islam, la detiene un pequeño grupo de españoles en Covadonga. Ahí están los historiadores, siempre puntillosos, si Covadonga fue una gran batalla, una pequeña batalla, una escaramuza, si había 100 contra 1000, 1000 contra 10.000. Mire, todo eso no tiene importancia. Y por eso, cuando esa gente da historia, los muchachos se duermen y se aburren. Porque lo que importa no es si había 1000 contra 100.000, 10.000 contra 1.000.000. Lo que importa es que si ese pequeño grupo de hombres no hubiese tomado la decisión de jugarse la vida para detener al Islam y gritar fuerte, nosotros jamás aceptaremos ser dominados por el imperialismo islámico, toda España hubiese caído en poder musulmán. Y hoy, de las hermosas mujeres españolas, solo veríamos, entiende, sus ojos. Es decir, hoy España sería como Argelia, esta sería como Egipto. Esa es la verdad histórica. Y fueron detenidos por ese pequeño grupo de valientes en Covadonga, que se jugó la vida en Covadonga. Y después fueron detenidos en Poitiers, pero Poitiers estaba a un tiro de piedra de París, a un par de días a caballo de París. Si los francos no lo detenían, hoy no existiría Notre Dame. Notre Dame sería una mezquita. Ujú. ¿Y qué pasó en Constantinopla? ¿Por qué era tan importante y por qué ahí no se logró parar? Bueno, tú sabes que Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. Es importante también, yo lo digo en el libro, este libro Lepanto, porque se ha mentido tanto, el iluminismo ha tergiversado la historia y llamó al Imperio Romano de Oriente Imperio Bizantino. Ellos nunca se consideraron bizantinos, ni jamás se denominaron como bizantinos. Se denominaron siempre y se consideraron herederos del Imperio Romano.
era el Imperio Romano de Oriente, donde la cristiandad era más fuerte, es decir, donde había más cristianos. En ese momento, en Francia, el país de los francos, no, en Italia, no estaba, donde la cristiandad era más fuerte en lo que era el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, lo que había sido, se entiende, Grecia, en el Imperio Romano de Oriente, donde estaba el grueso de la cristiandad. Los primeros grandes padres de la iglesia están ahí. Y Santa Sofía era la iglesia principal de la cristiandad oriental, del Imperio Romano de Oriente, que fue quien enfrentó por primera vez esta grandísima ola de expansión, primero de los árabes y después de los turcos selúcidas y después de los turcos otomanos. Para el Islam tenía una importancia geoestratégica, pero también simbólica, tomar Constantinopla. Claro, a veces los pueblos no están integrados por ángeles, los pueblos tienen hombres que piensan, hombres egoístas, y un poco abandonaron los hermanos, digamos, cristianos occidentales a los hermanos cristianos orientales. ¿Ah, sí? Y la ayuda que mandó el Papa fue insuficiente. El Papa tardó mucho en poder convencer, se entiende, a los distintos reinos cristianos de que tenían que ayudar para que no caiga Constantinopla. No pudo hacerlo a tiempo. Lo que él pudo enviar, y lo envió, no era suficiente. Y entonces los cristianos de Constantinopla se vieron rodeados por el Islam en ese terrible año 1453 en mayo, y ahí cae la cristiandad oriental, ¿no? El sultán Mehmed II entra a Constantinopla, entra a la Basílica Soberbio, entra a la Basílica de Santa Sofía a caballo. A los pocos que habían quedado ahí les cortan el cuello. Habían quedado rezando, porque estaban ahí rezando lo que no podían combatir, mujeres, enfermos. Y ese es el fin del Imperio Romano de Oriente, y el dominio completo del Imperio turco otomano, ¿no es cierto?, del Islam sobre la cristiandad oriental, ¿no? El Imperio Romano cae, y de ahí se entiende el Imperio turco se va a extender como un reguero de pólvora sobre Europa, y va a soñar con la conquista de Viena, va a soñar con la conquista de Roma, va a soñar con la reconquista de Andalucía. Y esa es una batalla decisiva. Mira, nosotros nos olvidamos, por ejemplo, que cuando los católicos van a misa y escuchan carta a los cristianos de Éfeso, pero los curas nos explican que Éfeso, que era una ciudad cristiana importantísima, hasta hoy lo que hoy es Turquía, porque los turcos se dedicaron a cambiarle el nombre a las ciudades para que la gente no tenga conciencia de que esas eran ciudades cristianas. ¿Dónde se produce, ¿no es cierto?, de la asunción de la Virgen María, que había sido sacada de Jerusalén y de Israel por San Juan, por el apóstol Juan, para que no la matasen. Ella estaba escondida, refugiada en una ciudad que hoy es una ciudad turca, pero es una ciudad cristiana, ¿no? Y nosotros nos olvidamos, no tenemos la más mínima idea de que ahí era un territorio absolutamente cristiano. No nos acordamos ni del nombre de las ciudades porque fueron cambiadas. Entonces, claro, la caída de Constantinopla es fundamental, es axial, es la más grande derrota jamás sufrida por el cristianismo. Te digo, no es que golpeaban la puerta convenciendo a la gente, no, acá no se convirtió esa religión al Islam por la fuerza, por las cimitarras, con la sangre. Pero todo un imperio cayó en un día. No, ya el imperio había ido perdiendo sucesivas batallas. Ya la última batalla, que es la de Constantinopla, el imperio había quedado prácticamente reducido a nada. Era como una especie de, no era una isla, por supuesto, pero metafóricamente hablando estaba aislado como una isla rodeada del mundo ya musulmán. Es decir, era más simbólica la posición de Constantinopla que importancia estratégica real, porque ya estaba completamente rodeado. Lo que quedaba del imperio era prácticamente muy poquito, y la ciudad. Es decir, ya había sido prácticamente derrotado. Y esa era la frutilla del postre, digamos, ¿no? Y desde entonces Santa Sofía es mezquita, ¿no? Desde entonces mezquita. Hubo un momento después, a partir de 1930 y pico, no recuerdo la fecha, en que se convirtió en museo,
y ahora ha vuelto a ser convertida en mezquita. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.